pregúntenlo mejor por chat y leemos la pregunta. Bueno, vamos a empezar estos 3 encuentros que tenemos, 3 shiurim, que en realidad yo lo llamo más que shiur, un taller. Un taller que vamos a hacer de redescubrirnos a nosotras mismas. ¿Cómo hacemos para redescubrirnos? ¿Qué es lo que tenemos que redescubrir en nosotras mismas? Besrat Hashem, dijimos, van a ser 3 encuentros, hoy es el primero, y los 2 martes que viene, el que viene y el otro, siempre a las 18 horas. Bueno, ustedes saben que en el Yahadut, en el judaísmo, la mejor forma de aprender y de enseñar es a través de preguntas. Hacemos preguntas, contestamos preguntas, cuando estamos en un aula, potenciamos a los alumnos a que piensen y que pregunten, porque es la mejor forma, a través de preguntas, de aprender y de así aceptar y incorporar todos los conceptos que nosotros estamos aprendiendo. Pero antes de hacer preguntas, les quiero leer una frase que leí hace poquito, y que después de ahí vamos a hacer las preguntas que vamos a usar en este taller. Muchos se preguntan si existe vida después de la muerte, pero se olvidan que existe vida antes de la muerte. La vuelvo a decir. Muchos se preguntan si existe vida después de la muerte, pero se olvidan que existe vida antes de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? La pregunta sería, ¿de qué manera vivimos? ¿Cómo estoy viviendo mi vida? ¿Qué relevancia, qué le doy? ¿Cuánta vida le pongo a mi vida? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué fuimos creados? Esto es lo que vamos a tratar de ir contestando, Besrat Hashem, para al final de todo encontrar, a ver cómo nos redescubrimos. Vamos a empezar entonces contando. Nosotros leemos en la Torá, en la creación del mundo, Hashem usó 6 días para crear el mundo. En cada día fue creando algo. El 6º día, al final de la creación, leemos en la Torá que Hashem dice, Naase Adam, hagamos un hombre. Famosa frase que escuchamos mucho. Naase Adam, hagamos un hombre. Cuando Moshe subió al Har Sinai, a la montaña de Sinai, para recibir la Torá de Hashem, cuando leyó este pasuk, le dijo a Hashem, pero acá hay algo confuso, hay algo que puede llegar a malinterpretarse. Si vos escribís, Naase Adam, hagamos un hombre, parecería que hay alguien más, Hase Shalom, otros dioses que te están ayudando a ser un hombre. ¿Por qué lo pusiste de esta manera? Hashem le contestó y le enseñó a Moshe y nos enseñó a nosotros que en realidad, cuando estaba por hacer al hombre, Hashem dijo, Naase Adam, y de esta manera invitó a todas las creaciones que ya había hecho hasta ese momento, para que cada una de esas creaciones y de esas criaturas dieran algo de sus características y de sus cualidades para poner en la persona. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, el caracol vino y aportó un poco de su lentitud. El sol vino y aportó un poco de su brillo y de su luz. Los árboles, las plantas, vinieron y aportaron la posibilidad de crecer y de tener frutos. Así, cada uno de los objetos y cada una de las creaciones y de las criaturas que Hashem hizo, vinieron y aportaron algo. Quiere decir que la persona, nosotros tenemos adentro nuestro un poquito de cada uno de los animales, de cada una de las creaciones de Akadosh Baruj Hu generales, todo lo que es inerte también, ¿sí? Como dijimos, la luz del sol, el brillo del sol, pero principalmente lo que nosotros tenemos adentro nuestro es una chispa de Hashem, esa chispa divina que Hashem nos puso y que nosotros tenemos que trabajar día a día para que esa chispita, primero que Hase Shalom no se apague, pero por otro lado que esa chispa se haga una chimenea, que se haga una fogata, que se haga así de fuerte y de grande para poder nosotros mismos y también compartirla con el semejante. Entonces queremos entender de esta manera que cuando Hashem dice Naase Adam, está convocando, como dijimos antes, a todo lo que él ya había creado para que cada uno aporte un poquitito
de lo que tenía dentro suyo, ¿sí? Vieron que a veces, ya sé, Shalom, pero cuando pasa algo impredecible, cuando pasa algo que uno necesita fuerza, de repente uno saca fuerza de donde no sabía que la tenía. Adentro nuestro tenemos un montón de características y un montón de cosas que no sabemos que tenemos, cosas positivas y cosas negativas, lo que llamamos virtudes y defectos. Pero si nosotros vemos el pasuk de vuelta, cuando Hashem dice, nace Adán, hagamos un hombre, y como estamos diciendo, Hashem lo que hizo fue convocar a todas las criaturas para que cada uno aporte algo. Pero todas las creaciones y todas las criaturas no hicieron nada. ¿Qué dice el siguiente pasuk? Vayas Hashem Elohim et Adam. Hashem hizo a la persona. Entonces, ¿por qué dice nace Adam? Hagamos un hombre. ¿A quién le está proponiendo hacer un hombre? Nos explican nuestros sabios que en realidad, cuando Hashem dice, nace Adán, hagamos un hombre, le está hablando a la persona. Te está hablando a vos, me está hablando a mí. Hashem dice, yo te hago la parte física y te pongo todas tus cualidades y te doy todas las herramientas que vos necesitas para vivir, pero el resto, ocupate vos, hacete un hombre, hacete una persona. Esto es lo que nosotros tenemos, esta es la finalidad de la persona en este mundo, hacerse un hombre, llegar a ser Adán. Bueno, somos mujeres, ¿no? Pero está hablando en hombre en forma genérica, la persona en general. Nosotros tenemos que usar todas esas características que Hashem nos puso de cada uno de las creaciones, de Él mismo, todas esas herramientas que me dio, toda la circunstancia en donde me puso, en qué época, en qué lugar, con todos los elementos que tengo alrededor, tengo que hacer un Adán, tengo que hacer una persona y tengo que formar una persona. Hashem nos ayuda, pero el trabajo tiene que ser nuestro. Quiere decir entonces que cuando decimos nace Adán, nos estamos refiriendo a nosotros mismos que tenemos que hacer la persona, que tenemos que hacer un hombre. Hay una historia increíble, uno siempre sigue descubriendo cosas que no sabemos, Baruch Hashem, hay tantas cosas que no sabemos. Ayer leí una historia muy linda, ya la había escuchado en otro momento, pero ayer la terminé de leer en profundidad. Dice que cuando los Yehudim salieron de Mitzrayim, salieron de Egipto, y todos los pueblos de alrededor y todos los pueblos del mundo empezaron a escuchar esta maravilla que había pasado. Sabían que Egipto era el imperio egipcio, era lo máximo que había en esa época, era el más poderoso, el más fuerte, el invencible. Y sin embargo vino un pueblo así chiquito, entre comillas, que estaba adentro de Egipto, y pudieron salir un hombre, Moshe, hizo milagros, a través de Moshe se hicieron milagros y maravillas. Entonces todos los pueblos empezaron a escuchar y a sorprenderse la maravilla. ¿Y quién era este hombre? Querían saber quién es este hombre que hizo tales maravillas, que hizo, a través de él se hicieron tales milagros. Un rey de un pueblo cercano tenía mucha duda, quería conocer, quería saber quién era Moshe, cuáles eran sus características. Saben que en esa época no había ni fotos, ni filmaciones, ni nada. Entonces, ¿qué hizo este rey? Convocó unos cuantos dibujantes y pintores, los mandó al desierto, donde estaban los Yehudim, y les pidió que le hagan un retrato de Moshe, que le dibujen a Moshe, que lo dibujen exacto como es Moshe. Y una vez que vinieron los pintores, los dibujantes, con el retrato de Moshe, unos cuantos, el rey convocó a intérpretes de esos dibujos y se los mostró y les dijo, díganme cuáles son las características de esta persona. Entonces estos intérpretes empezaron a mirar los dibujos, un dibujo y otro y el tercero, y empezaron a ver que todas las características de esta persona eran muy negativas, y le dijeron, señor rey, este hombre es muy malo, este hombre es perverso, este hombre tiene características muy horribles, tiene malas cualidades, es altanero, es vicioso. El rey pensó primero que le estaban tomando el pelo. ¿Cómo me están tomando el pelo? Me están hablando, ¿saben quién es este hombre? Moshe, el redentor del pueblo de Israel, el que provocó milagros y maravillas en Egipto. ¿Me están diciendo? Entonces,
pensaron que los dibujos estaban mal, y todos empezaron a tener miedo, se empezaron a echar culpas entre los dibujantes y los intérpretes. Los intérpretes decían que los dibujos estaban mal hechos, los dibujantes decían que los intérpretes estaban interpretando mal. Entonces, ¿qué hizo el rey? Fue él mismo al desierto. Se llevó todos los dibujos que le habían traído y fue al desierto. Quiso ver él mismo a Moshe. Cuando llegó y lo vio, se dio cuenta que todos los dibujos eran el fiel reflejo de lo que era Moshe. Quiere decir entonces que los intérpretes estaban equivocados, pero él pensaba, si los intérpretes trabajaron cada uno por su lado, ¿cómo es posible? Todos se equivocaron, ninguno me dio una cosa exacta. Entonces se acercó a Moshe, le contó esta experiencia que él había hecho, esto que él quiso hacer, y le dijo, me llama la atención, todos los intérpretes dan muy malas cualidades de vos. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Se equivocaron? Moshe les dijo, no, no se equivocaron, para nada. Todo lo que te dijeron todos los intérpretes es exacto. El dibujo está bien y la interpretación del dibujo es real. ¿Sabes qué pasa? Yo tenía esas características. Hice un trabajo personal para revertir todas esas características. Un trabajo interno, un trabajo que me costó mucho, pero Baruch Hashem lo logré. Veamos lo que fue Moshe, lo que podía haber sido, lo que tenía las características que él tenía en realidad, y lo que llegó a ser el redentor del pueblo de Israel, el Nabí, el profeta más grande que tuvimos en nuestro pueblo, tal como dice, Lo Kam Od que Moshe be Israel, no hubo otro profeta. Moshe fue el profeta, el mayor profeta del pueblo de Israel, el único que pudo hablar cara a cara con Akadosh Baruj Hu, el único que podía. Ustedes saben que cuando la época de los profetas, había diferentes niveles de profetas. Había profetas que tenían una profecía a través de un sueño que tenían que interpretar. Otros profetas que era también a través de un sueño que Hashem les hablaba directamente, era una ma'alá, un nivel superior, diferentes niveles de profecía. Moshe fue el único que cuando necesitaba, iba y como que lo llamaba por teléfono, Hashem, necesito, Hashem, tengo una duda, fue el único. Toda esa grandeza de Moshe podía no haber sido esa grandeza. ¿Por qué? Si él seguía con sus características, estas malas características, esas malas cualidades que él tenía, podía haber sido cualquiera, podía haber sido el más perverso de los egipcios. Es más, cuando Moshe escuchó al rey toda la lista de características malas que los intérpretes habían dicho, dijo, sí, y no solo eso, faltan unas cuantas, hay muchas peores características que no están escritas acá. Entonces, ¿qué vemos con esto? Superación personal. Moshe hizo un trabajo de superación personal. Quizás este tema de estar pastando las ovejas tanto tiempo, ser un pastor, le permitió encontrarse consigo mismo y le permitió empezar a revertir todas esas malas características que él tenía. En otras palabras, entonces, Moshe atestiguó sobre sí mismo que él podía haber sido un perverso, pero dio vuelta a la tortilla, como decimos, revirtió todo y se convirtió en la persona grandiosa que nosotros conocemos. Hay una pregunta más. Volviendo a Bereshit, a la creación del mundo, las señoras que me conocen y vienen a mis shiurim, voy a repetir algo que digo en algunos de mis shiurim. Hay una pregunta que nosotros nos hacemos. Como acabamos de decir recién, Hashem creó el mundo en 6 días. Cada día fue creando otra cosa. Y la pregunta que surge es, ¿por qué? Hashem todopoderoso, Hashem podía haber hecho todo en un solo día, en un instante, con una palabra. Hashem todopoderoso, lo puede hacer todo. ¿Por qué usó 6 días para la creación del mundo? Algo nos viene a enseñar. Nos enseña el Meam Loes. Y dice que sí, había una matará, un objetivo para esto de haber creado el mundo en 6 días. ¿Qué dice el Meam Loes? Hay muchas explicaciones, interpretaciones diferentes. A mí me gusta esta del Meam Loes. Lo aclaro porque hay otras cosas. El Meam Loes dice lo siguiente. Meam Loes fue un sabio que escribió muchísimo sobre la Torá, sobre diferentes, el Tanaj en general.
El Meam Loess explica lo siguiente. Dice que Hashem, cuando creó al mundo, lo creó pensando en el mundo que iba a durar 6 milenios, 6.000 años. Estamos en el 5780, estamos cerca del fin. Besat Hashem, eso lo vamos a hablar en otro momento. 6 milenios. Cada día de la creación equivale a un milenio de los 6 que pensó Hashem en hacer el mundo. Quiere decir que cada milenio tiene las características, tuvo las características del día, de lo que se creó en el día ese. Ahora vamos a explicarlo para que no se mezclen. Entonces dijimos, 6 días, 6 milenios. Cada día hay una creación, cada milenio toma y hay algún suceso, algún evento, una característica que tiene que ver con el día de la creación que está representando. Vamos a ver, vamos por partes. El primer día, nosotros sabemos que Hashem que hizo la luz y la oscuridad. En el primer milenio, la luz está representada en Adán. Adán Arishon, el primer hombre, era la luz del mundo, era llamada la luz, era el hombre perfecto, el hombre, el único creado al 100% por Akadosh Baruj Hu, con las manos de Hashem, el hombre perfecto, era la luz del mundo. Caín, su hijo Caín, con el hecho de haber matado a su hermano, trajo la oscuridad al mundo. Entonces, primer día tenemos luz y oscuridad, primer milenio tenemos Adán y Caín, que representan la luz y la oscuridad. En el segundo día, nosotros sabemos que Hashem lo que hizo fue separar las aguas, sabemos que estaba todo el mundo cubierto de agua. Entonces, ¿qué hizo Hashem? Separó las aguas superiores y las aguas inferiores. Las aguas superiores que son las que están en el cielo, las aguas inferiores que son todos los ríos, los mares, los océanos, pero estaban todos juntos. En el segundo milenio, ¿qué representa a través del agua? El Mabul, el diluvio, el cuentito que todos nosotros conocemos, Noaj y el diluvio, que no es un cuentito, Stam, perdón que dije cuentito, la historia real, ¿sí? Noaj y el diluvio. Entonces, segundo día, Hashem separó las aguas superiores de las inferiores, las aguas del cielo y las aguas de la tierra. En el segundo milenio esto está representado a través del diluvio. Al final del segundo día, Hashem creó el Raquía, el firmamento. El firmamento es esa línea, yo estoy acá viendo, si pudiera mostrarles la puesta del sol, tengo el ventanal. El firmamento es cuando uno está en un horizonte, cuando estamos, por ejemplo, en una playa, esa línea, que sabemos que no existe, pero que se ve, que separa entre el cielo y la tierra. Al final del segundo milenio, exactamente en el año 1948, desde la creación del mundo, Hashem lo hizo nacer a Abraham. Nació Abraham al final del segundo milenio, y nosotros sabemos que Abraham representaba a ese firmamento, porque Abraham vino a separar a los pueblos politeístas, y él empezó el pueblo y la creencia monoteísta, la creencia de un solo Dios, la creencia de Hashem. Él descubrió a Hashem y separó, él mismo se autonombraba Ibrí Anoji, yo soy Ibrí. ¿Qué quiere decir Ibrí? Que viene Me'eber, que viene del otro lado, está del otro lado de la gente, esa separación. En el tercer día, nosotros sabemos, el tercer día, ese Pa'amaim Kitov, está dicho 2 veces Kitov, sabemos que cuando Hashem terminaba cada día de hacer, decía Vayar Elohim Kitov, Hashem veía que era algo bueno. En el primer día, que equivale al domingo, lo dijo, el segundo día, que equivale al lunes, no lo dijo, pero el tercer día, que equivale al martes, lo dijo 2 veces, entre paréntesis. Por eso es bueno cuando uno empieza un proyecto, o cuando uno empieza una dieta, es bueno empezarla un martes, porque está Pa'amaim Kitov, tiene esa fuerza, tiene esa incidencia. Muchos se casan un martes, muchos se mudan un martes, porque es bueno, tiene esa fuerza. En el tercer día, entonces, ¿qué hizo Hashem? Antes habíamos dicho, en el segundo día separó las aguas superiores de las inferiores. Este día lo que hizo fue formar los ríos, los mares, los océanos, acumuló el agua en diferentes lugares y dejó ver la parte seca. Y por otro lado, hizo la vegetación, árboles, plantas, flores, frutas, pasto, todo lo que es vegetal.
En el tercer milenio también tenemos dos eventos que lo representan. Primero, los Yudim salieron de Egipto. Este fue el gran evento, ¿sí? Salieron y se hicieron conocer. Y el segundo gran evento, cuando los Yudim reciben la Torá. Entonces tenemos dos cosas que se crearon ese tercer día, o sea, que la creación no, el agua ya estaba creada, pero Hashem lo que hizo fue formarla, juntarla en los mares, ríos y océanos, y por otro lado la vegetación, y dos cosas que tenemos en el tercer milenio. Entonces los Yudim salen de Egipto y después reciben la Torá. ¿Y qué tiene que ver recibir la Torá con la vegetación? Que los Yudim reciben la Torá con que hay vegetación. ¿Cuál es el nexo? ¿Cuál es el kesher? Nos explican los Jajamim, volvamos a Bereshit, cuando Hashem crea la vegetación, uno piensa, bueno, de repente empezaron a crecer las plantas, Hashem creó todo ya crecido, no puso la semillita para que empiece a crecer el pasto, la florcita, sino que todo estaba hecho, todo formado, pero todo lo que hizo, Hashem lo dejó por debajo de la superficie, hasta que vino Adán. Imagínense cuando Adán llegó al mundo, cuando Hashem lo creó, llegó a un mundo que había tierra y agua, nada más. Y bueno, los astros, el sol, la luna, todo lo demás. No había nada. Adán, con su infinita sabiduría, Adán era un hombre muy sabio, entendió que faltaba la vegetación. Y entendió que para que la vegetación creciera, que hacía falta lluvia. Y entendió que para que haya lluvia, ¿qué hay que hacer? Tefilá. Adán dijo su primer tefilá, Hashem mandó la lluvia y las plantas y las flores y toda la vegetación salió de repente, estaban por debajo de la superficie y crecieron también, no empezaron a crecer el pastito y la florcita, sino que salió todo junto, se llenó la tierra de vegetación. Esto representa al pueblo de Israel. El pueblo de Israel cuando estaban en Egipto, la gente había escuchado, hay un pueblo en Egipto, pero no sabían la fuerza que tenía. Cuando los Yudim salen de Egipto y reciben la Torá, el resto de los pueblos empezaron a entender qué florecido que es este pueblo, la vegetación que tiene este pueblo, qué numeroso que es este pueblo, qué bueno que es este pueblo. Entonces dijimos, tercer día, separó las aguas, mares, ríos y océanos, y creó la vegetación. Tercer milenio, la salida de Egipto y la recepción de la Torá. Vamos a avanzar un poquito. Cuarto día, ¿qué se creó en el cuarto día? Las luminarias, el sol, la luna, las estrellas. El cuarto milenio, ¿cómo están representadas? El Bet HaMikdash. El Bet HaMikdash, el primer Bet HaMikdash tenía una magnificencia que era comparado con el sol. El segundo Bet HaMikdash fue comparado con la luna. Y las estrellas, ¿qué son las estrellas? Todos los sabios que hubo en esta época, la Mishnah, la Gemara, todos los grandes libros importantes del Yahadut, la mayoría de ellos fueron escritos por los sabios de esta época. Entonces esto está representado, cuarto día, cuarto milenio. Seguimos, llegamos al quinto día. ¿Qué se creó en el quinto día? Los peces y las aves. Los peces y las aves tienen una característica muy particular, que los grandes se comen a los chicos. Los peces grandes se comen a los peces chicos, las aves grandes se comen a las aves chicas. Y en el quinto milenio, ¿cómo está representado esto? En el quinto milenio fueron la mayoría de las guerras de conquista. Pueblos grandes que se comían de alguna manera, conquistaban a pueblos chicos. Esto es lo que está representado. Y por último, llegamos al sexto día. El sexto día, Hashem terminó de crear los animales que faltaban, y lo que llamamos la frutilla del postre, ¿cuál es? Hashem lo creó a Adán, creó a la persona al final del sexto día, ¿sí? Creó, la última de las creaciones de Akadosh Baruj Hu fue Adán, fue la persona. ¿Por qué lo creó último? Porque lo presentó, Adán lo trajo y le dijo, mira Adán, toda esta creación, todo esto que hay acá, todo fue creado para vos. La persona tiene que decir, Bishvili nibra olam, para mí fue creado el mundo. Pero si vos te vas a enorgullecer y te vas a vanagloriar y lo vas a decir así con vehemente, Bishvili nibra olam, todo es para mí, no, espera un poquito. Hasta la pulga más chiquita fue creada antes que vos. Bishvili nibra olam, para mí fue creado el mundo, uno lo tiene que decir para usar de buena manera todo lo que hay en el mundo y para aprender
de todo lo que hay en el mundo, incorporar, como dijimos antes, cada una de las cosas de la naturaleza, cada una de las cosas que existen, tenemos un poquito dentro nuestro y tenemos que aprender de cada una de esas cosas y desarrollar el potencial de cada una de esas cosas que está adentro nuestra. Entonces, el sexto día fue creado el hombre. ¿Qué representa esto en el sexto milenio? Este que estamos ahora, chicas, señoras, es el sexto milenio. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo que nos enseñan los jajamim al respecto es, tenemos que hacer lo que se llama tikkun amidot, corregir nuestras cualidades. Como dijimos antes, todas las personas tenemos cualidades, las positivas son virtudes y las negativas son defectos. Vienen los jajamim, nuestros sabios, y nos dicen, en este último milenio, que ya estamos, Besat Hashem, a las puertas de recibir el Mashiach, tenemos que tikkun hamidot, corregir nuestras cualidades, corregir todas esas cosas negativas, pasarlas a positivas, o usarlas de manera positiva, porque uno podría decir, hay muchas características que tenemos, pero ¿cómo hago? Soy así, sos así, tenés esa característica, si vos querés, la puedes usar en forma negativa o la puedes usar en forma positiva. Por ejemplo, antes dijimos que el caracol aportó su lentitud. Todos tenemos adentro nuestro algo, en algún momento podemos llegar a ser lentos. Hay gente que lo tiene más desarrollado que otros. Vieron que hay gente que es muy lenta hasta que hacen algo y hasta que se mueven. Todos tenemos un poco de lentitud. Entonces, lo que nosotros podemos hacer, esa característica, usarla de manera positiva. ¿Cómo se puede usar la lentitud de manera positiva? Por ejemplo, si alguien te hizo algo que no te gusta, sé lenta para reaccionar. No reacciones en el momento, no le contestes, no le digas nada. Usa la lentitud. Usa esa lentitud para, ¿se entiende? Entonces, la rapidez, todos tenemos en algún momento, somos rápidos, ¿sí? Usemos todas esas características en forma positiva, las podemos usar en forma negativa y las podemos usar en forma positiva. Siempre busquemos usar todas las características de manera positiva. Lo que pasa es que nosotros vivimos en este mundo, que últimamente estábamos viviendo con una vorágine tal, tan convulsionado todo, todo rápido, todo que no sabíamos ni siquiera en dónde estábamos viviendo casi que no estábamos mirando al semejante, casi que no nos estábamos mirando a nosotros mismos, todo pasaba tan rápido, todo pasaba tan, tengo que hacer, y tengo que ir, y tengo que trabajar, y tengo que... De repente viene Hashem y nos trae esta pandemia, y nos hace estar adentro, nos hace que nos tenemos que quedar adentro. Y esto de quedarnos adentro de casa, esto también nos hace buscar adentro, nuestro interior. Y es en este momento que Hashem nos regaló esta tranquilidad que estamos teniendo de estar en casa. ¿Para qué? Para empezar a buscar adentro mío cuáles son esas características, cuáles son esas herramientas, cuál es ese potencial que tengo y que con tanta corrida todo el tiempo no sé que lo tengo. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que quizás somos un poco más tolerantes, quizás tenemos más paciencia y empezamos a ser más generosos y empezamos a ser más solidarios y un montón de cosas que antes sí, es posible que la tenía, pero con la rapidez con la que vivíamos no nos dábamos cuenta. Viene Hashem y te dice, a ver, hace mucho que lo tenés, desde que naciste lo tenés, y no te diste cuenta que lo tenías. Viene Hashem y nos paró a todas. Esto de decir, Bishvili Nibra Olam, el mundo se creó para mí, Hashem creó esta pandemia, lo puedo decir para mí, para que yo pueda redescubrir mi ser interior, redescubrir toda esa capacidad, todas esas virtudes que tengo, todos esos defectos que tengo, que los puedo transformar en virtudes, todas esas herramientas que Hashem me dio y que todavía no usé, todo eso que puedo hacer. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer en este momento. Para eso estamos transitando este sexto milenio. Tikkun Hamidot, para corregir nuestras cualidades, para poder llegar a este shlemut, a esta, de estar completos. Para eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces yo lo que propongo, todos tenemos un montón de cosas que no conocemos. Hay algo muy bueno y que les voy a proponer ahora.
me salió la morada de adentro ahora, les voy a dejar una tarea para que hagan, que no se le tienen que presentar a nadie, es para ustedes. Tómense media hora en algún momento y empiecen a redescubrir todo ese potencial interior que tienen, todas esas características que tienen, todas esas virtudes que tienen, todos esos defectos que tienen, que los podemos convertir en virtudes. Y es importante también anotarlos. ¿Por qué? Porque cuando uno lo ve, empieza a hacer esa conexión y toma más relevancia. A veces no nos damos cuenta de todo lo que somos capaces, hasta que llega el momento, como dije antes, a veces tenemos fuerza, no sabemos que tenemos fuerza, hasta que ser fuerte es nuestra única opción. No sabemos que podemos hacer ciertas cosas hasta que nos toca hacerlas por descarte. No sabía que tenía esta capacidad de estar tan tranquila en un momento como este de la pandemia. Viene Hashem y me dice, mira, tenés que estar en tu casa, tranquila, no puedes salir de tu casa, y de repente me di cuenta que sí puedo estar. Yo antes era una persona de que no puede pasar un día sin que yo salga de mi casa. Ahora les puedo asegurar que salvo una excepción, hace 40 días que no salgo de mi casa. La cuarentena, ya pasé la cuarentena. ¿Y de dónde? Si antes no daba más. Y estuve en una época que no podía caminar, no podía subir y bajar, quiere decir que en Shabbat yo me quedaba en casa. Apenas terminaba Shabbat, bajaba corriendo el ascensor y me iba corriendo de mi casa porque no podía. Y de repente descubrí que sí puedo estar en mi casa, que sí puedo estar tranquila, que sí tengo más paciencia, que sí tengo un montón de cosas que antes pensaba que no las tenía. Este es el trabajo que nosotros tenemos que empezar a hacer. Empezar a subir en esta escalera de descubrir cuáles son nuestras cualidades, cuáles son nuestras virtudes, empezar a escribirlas, porque antes muchas veces pasaba que decíamos, no, pero no tengo tiempo, o no tengo ganas, o no tengo paciencia, o no tengo una lista así de larga que no tengo. Y vino Hashem y te dijo, mira, sí tenés paciencia, ganas la tenés que generar vos. Pero vos podés hacer ese Adam, vos podés mejorar esa persona que sos. ¿De qué manera? Primero tenemos que empezar a conocernos, a redescubrirnos. Este es el taller para redescubrirnos. Empezar a ver en nuestro interior, a ver cómo somos, a ver qué es lo que todavía no usé. No sea cosa que al Stream se nos vaya la vida y me quedaron cosas sin usar. La vida hay que vivirla. ¿Hay vida después de la muerte? Hay vida antes de la muerte. Vamos a empezar a vivir la vida, esta vida que tenemos, esta vida que Hashem nos da. Vamos a empezar a descubrir todas estas características que tenemos y vamos a empezar a ver de qué manera la podemos usar de la mejor manera y valga la redundancia. Entonces, esta tarea va a ser importantísima que la puedan hacer. Siéntense y empiecen a hacer una lista, así como hacemos las listas de supermercado, así como hacemos la lista de llamados que tengo que hacer, así hagamos una lista de nuestras cualidades, una lista de todas esas herramientas que ayer me fue dando, y vamos a ir descubriendo cada vez más. Ah, no sabía que tenía esto. Anoten, porque van a encontrar un otzar, un tesoro. Cada uno de nosotros tenemos un tesoro dentro nuestro, que mi tesoro no es el mismo que tu tesoro, ni que el tesoro de cualquier otra. Cada una tiene el suyo propio. Vamos a explotarlo de la mejor manera posible, explotarlo en el buen sentido, así vamos a usarlo de la mejor manera posible. Así que Bezrat Hashem, las espero el martes que viene para poder seguir en esta escalera de redescubrirnos a nosotras mismas. Que sea Beatzlajá, gracias a todas por participar. Nos vemos.